Muy buenas tardes, estimados televidentes. Una semana más que venimos delante de las cámaras de este canal amigo de TCM, de Canal 8 de la ciudad de Mercedes. Amén. Este es el espacio de la Iglesia Aposento Alto bajo el ministerio Cristo ha resucitado, con nuestros apóstoles Luis y Ana Zapata. La iglesia está ubicada en calle Varela 684 entre Casa Grande y Don Bosco. Los días que nos reunimos son los domingos, hora 19, culto general, o sea que mañana te estamos esperando a pasar un tiempo maravilloso en la compañía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Amén. Los miércoles, hora 19, cultos de oración por ahora. Estén atentos porque en cualquier momento vamos a cambiar porque ya se viene el tiempo más caluroso. Pero por ahora, domingos, hora 19, culto general, miércoles, hora 19, culto de oración. Los sábados a la hora 16 están yendo todavía, está la escuelita bíblica, pero están haciendo los ensayos y bueno, actividades internas, pero se están añadiendo, aún se siguen añadiendo nuevos Amén, niños. sí, Señor. Bueno, damos la gloria a Dios y gracias a los padres que han confiado en los maestros y en nosotros, para que podamos llevarle la palabra, para que podamos ir enseñando, como dice la palabra de Dios, al niño en su camino, y cuando sea grande no se apartará la palabra de Dios de él. Y si alguna vez un niño estuvo en una escuela dominical y la vida lo llevó por otros senderos, vos quédate tranquilo que él en el momento que necesite, en el momento de la necesidad, se va a acordar de aquella enseñanza que él recibió, de cuando le hablaron de este Dios de amor y de misericordia, de este Dios que dio su vida por todos nosotros, y van a recordar esas enseñanzas, van a recordar aquella historia tan linda para todos, pero para los niños a veces les llega más la historia de cuando David hizo caer ese gigante. Pero no fue David, fue el Dios de David. Como tu Dios y mi Dios hoy quiere que caiga ese gigante que hasta ahora te ha estado molestando. Ese gigante que te ha tenido encarcelado. Hoy es el día que ese gigante va a caer. Ese gigante que no te ha permitido acercarte a la casa de Dios, hoy se cae. Amén. Ese gigante de tu problema, tu preocupación, hoy se cae. ¿Por qué se cae? Porque yo le digo no. Se cae porque el que pelea por los hijos de Dios es el Dios de los escuadrones de Israel, es Jesucristo de Nazaret. Y cuando Jesucristo está, no hay gigante que se interponga entre Jesucristo y sus hijos. Por eso es que nosotros venimos a hablarte. Para vos que sos hijo y estás alejado, que vuelvas al camino del Señor. Vuelve porque el Señor te está esperando. Es ese padre que nunca, nunca, nunca deja de mirar esperando que su hijo vuelva. Es ese padre que a pesar de que caigas a lo más bajo, siempre te va a amar. Ese padre que está dispuesto nuevamente a recibirte y sin reproches, simplemente te va a dar nuevas vestiduras. Ese padre que te está diciendo, hijo mío, te estoy esperando. Y si aún no conoces al Señor, ese que quiere ser tu padre también te está esperando. Te está esperando y te está diciendo, hoy es el día, entrégame tu corazón. Quiero ser tu padre. Quiero ser ese padre que tal vez algunas personas no hemos tenido. Yo sí, para la gloria de Dios, padres que han sido amorosos. Y a veces nos cuesta creer en una figura paterna, pero yo te puedo asegurar que esta figura paterna, este Padre Celestial, nunca te va a fallar. Nosotros le fallamos a Él, pero Él nunca tiene reproches, nunca, siempre nos está esperando. Bueno, él, el pastor Edgardo, yo la pastora Cecilia, somos quienes hemos venido el día de hoy a traerte esta palabra de parte del Señor, a decirte que ya no pelees solo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Haz como David. Y David llevó 5 piedras. ¿Sabes por qué llevó 5 piedras? Porque se suponía que estaba Goliat y 4 hermanos, o sea que eran 5 gigantes.
Era tanta la fe que tenía David en Dios que sabía que con una piedra iba a derribar cada gigante. Por eso no sé cuántos gigantes estás enfrentando, pero de la mano de Dios van a caer si vos pones la fe en la persona indicada, esa persona que es nuestro Dios, es a través de su Espíritu Santo, que es Dios, pero que es una persona. ¿Por qué le digo que es una persona? Porque tiene la personalidad, tiene los atributos de una persona. Él nos anhela celosamente, Él nos ama, Él nos busca, Él se entristece, Él nos escucha. Entonces eso es nuestro Dios, es una persona, es algo maravilloso, es el Dios creador, el Dios salvador, el Dios que nos volvió a comprar, pero es también una persona que te entiende, que te ama y que te está buscando. Por eso es que nosotros venimos todas las semanas a decirte que no te tardes más en llegar, no te tardes, porque el Señor está anhelante, esperando que tú tomes esa decisión que un día tomamos nosotros. A mí me costó, siempre te digo, me costó tomarla. Entre que me llamó, siempre digo lo mismo. Fue a los 23 años y me entregué a Dios a los 39. Pero todas las consecuencias que pasé durante ese tiempo por endurecer mi corazón, no quiero que las pases tú. Por eso es que te digo, hoy es el día que el Señor quiere que tú pases a ser un hijo de Él. Pastor. Hijo mío, buenas tardes. Hijo mío, dame tu corazón porque de él mana la vida, dice la palabra del Señor. Y que estaba escuchando muy atentamente a la pastora Cecilia. Qué gran verdad, porque cuántos gigantes muchas veces perturban nuestras vidas, empobrecen nuestras vidas, impiden que lleguemos a proyectos, a anhelos, a propósitos que Dios muchas veces tiene con nosotros, pero nosotros por poner la mirada en el gigante o en las manipulaciones de los gigantes retrasamos muchas veces lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios Todopoderoso lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos, pero Él es tan respetuoso que nos da el libre albedrío para que nosotros seamos los que demos ese paso de fe tremendo, maravilloso, hermoso para poder servir al Señor. Y estaba escuchando con mucha atención la introducción de la pastora Cecilia, y qué lindo es tener como padre a Dios. Qué lindo es, por eso siempre lo decimos, a ese pasaje tan importante, San Juan 1, 12. Y a todos los que lo recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y nosotros dimos ese paso de fe, recibimos a Jesús en nuestro corazón y pasamos a ser hijos de Dios. Y bueno, y como Padre Dios es perfecto, es hermoso, es amor. Pero cuántas veces nosotros somos desobedientes a nuestro Padre espiritual. Hoy, ¿por qué el mundo está así como está? Estimado televidente, ¿te has puesto a pensar un momento? Yo pienso que sí, porque es imposible no estar pendiente de las cosas que hoy en día ocurren en el Uruguay y en el mundo, por supuesto, y es lamentable, es realmente para alarmarse. Pero nosotros, los seres humanos, seguimos con el corazón endurecido, con el corazón duro, con el corazón, bendito Dios de la gloria, no dispuesto a ser sensibles a la voz del Señor. Y entonces es por eso que muchas veces los hijos de desobediencia, que son los que no tienen al Señor Jesús en su corazón, es que muchas veces nosotros los hijos de Dios caminamos predicando la palabra y todas esas cosas y vemos, porque estuvimos en el mundo y estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestro nombre, ¿dónde fue inscrito, pastora? En el libro de la vida. Fue inscrito en el libro de la vida. Aleluya, qué lindo, porque dice que un día el Señor va a fijarse y si en los nombres tuyo o de quien sea
o mío no están inscritos en el libro de la vida, es porque nos soltamos de la mano del Señor. ¿Por qué te digo todo esto? Porque en San Lucas, capítulo 15, versículo 11, hay un pasaje muy, pero muy conocido, que es el hijo pródigo. Y esos dos hijos, había un padre que tenía dos hijos, y el menor de ellos le dice, yo no lo voy a leer, te lo voy a ir comentando. El menor de ellos le dice: Padre, dame los bienes que me corresponden. Y el padre se habrá sorprendido, por supuesto, no lo dice la palabra, y dice que el padre, repartiéndoles, le dio lo que le correspondía a cada uno. Al mayor el doble por ser el primogénito, y al menor la parte que le tocaba. Y no pasados muchos días, dice que juntándolo todo, quiso decir que vendió todo lo que tenía y lo transformó en efectivo, y se fue de la casa. Se fue de la casa. ¿Cuántos hoy en día, el relato sigue, pero cuántos hoy en día estuvieron en la casa del Padre, estuvieron por tiempo, sirvieron en la casa de nuestro Padre Celestial, en la casa de nuestro Dios, Jehová Dios de los ejércitos? Redimidos, comprados con la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, bendito Dios, con el bautismo del Espíritu Santo de Dios, porque Jesús le dijo: vayan al aposento alto y ahí recibirán el poder de lo alto, el poder del cielo, que es el bautismo del Espíritu Santo de Dios, cuando hablamos en otras lenguas, que muchos no lo entienden, pero es una comunión directa que tenemos con Dios. Es algo maravilloso, hermoso, tremendo, pero hay que experimentarlo para poderlo decir. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Ese joven un día se fue de la casa. ¿Se fue para dónde? Para el mundo. Se soltó de la mano del Padre, se alejó de las cosas de Dios, no quiso experimentar otra vida, y así le fue. Dice que se fue a una provincia apartada y gastándolo todo con rameras, en vicio, y dándose una vida sorsalina, como decíamos antes, desperdició todos sus bienes. Y dice que tenía un hambre tremendo, un gran hambre. Pero qué importante es lo que viene después, iglesia. Qué importante es lo que viene después, bendito Dios de la gloria, estimado televidente. Es importante lo que viene después, vos que no tenés a Jesús en tu corazón, porque tal vez no estuviste nunca en la casa del Padre, nunca fuiste a una iglesia cristiana, evangélica, pentecostal o la cual sea, donde se predica la sana doctrina. Pero qué importante es, bendito Dios, que te ocurra lo que muchas veces nosotros decimos: sí, voy a la iglesia, o estuve caminando con el Señor y ahora verá cómo estoy. Este muchacho estaba en lo peor, porque dice que lo mandaron a cuidar cerdos y deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero ni eso le daban. Y dice que volviendo en sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer, amado Dios de la gloria, para la teleaudiencia que está mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto? Bendito Dios Todopoderoso, tenemos que volver en sí y pensar: ¿qué te ha dado el mundo? Diversiones, vicios, todas esas cosas. Sí, te lo da, sí, porque el diablo te va a ofrecer siempre los placeres. Pero el Señor te ofrece un plato exquisito, un manjar hermoso, que es la vida eterna. Vos dirás: sí, pero yo quiero vivir ahora. Sí, bueno, ahora tenés que vivir este peregrinaje por la tierra para prepararte, para hacer el precalentamiento, para jugar el mejor partido. El partido más importante es un día estar en la presencia del Señor. Y dice que este joven recapacitó, volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero Dios es amor, Dios es amor, Dios es hermoso, Dios es misericordioso, Dios es compasión. Eso encierra todo lo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando les dijo a los discípulos que fueran a esperar el bautismo del Espíritu Santo, muchos no entendían absolutamente nada, porque fueron 500 personas de arranque a esperar el bautismo del Espíritu Santo, y a los 10 días quedaron 120.
380 se habían ido. Y entonces, qué importante es decirte esto, ¿sabes por qué? Porque este muchacho volvió en sí, este muchacho recapacitó y decidió volver a la casa del Padre. Y como decía la pastora, que el Padre siempre te está esperando. El Padre nunca te va a estar esperando que tú vuelvas para decirte sí, para reprocharte. No, Él te está esperando para darte un abrazo, para decirte, hijo mío, te amo. Hijo mío, has vuelto a casa. Y entonces es tremendo, es maravilloso, es hermoso actuar como actuó ese Padre. Actuar como actuó ese Padre celestial que nosotros tenemos, los que recibimos a Jesús. Y es importante, estimada teleaudiencia, que nosotros recapacitemos. Y si no tenés a Jesús, estimado amigo y amiga, ¿qué estás esperando? Bendito Dios, porque en la casa de nuestro Padre hay abundancia de alimento espiritual. ¿Para qué? Para que tu vida sea transformada, sea renovada, sea una nueva vida en Cristo. Porque dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, las cosas viejas pasaron, son todas hechas a nuevas. Dios no se acuerda nunca más de lo que hiciste ayer. Si te arrepientes, si cambias de actitud, es importante que regresemos a la casa de nuestro Padre. Y si nunca recibiste a Jesús en tu corazón, hoy es el día de que no andes buscando la presencia de Dios en lugares que no está. Búscalo en lugares donde realmente el amor de Dios, la presencia de Dios pueda fluir. En el nombre de Jesucristo te invito a que tú leas en tu casa San Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Porque después viene la otra parte del hermano mayor que no viene al caso en este momento. Sí te quiero decir, el amor de Dios es genuino y verdadero. ¿Por qué te lo digo? Porque me recibió a mí con multitud de pecados, como te puede recibir a vos hoy si tú le entregas el corazón. Así que prepárate, hermano y hermana. Ya lo estoy declarando por fe, que vamos a ser hermanos y hermanas en Cristo Jesús, porque tú hoy vas a recibir a Jesucristo de Nazaret como tu único y suficiente Salvador. No busques más en lugares que no está el Señor. Búscalo donde realmente puedas experimentar ese gozo, esa alegría, ese fluir del Espíritu Santo de Dios. Pastora Cecilia. Amén. Me estaba recordando cuando el pastor hablaba de que estuvimos hablando en la iglesia el otro día, el miércoles anterior, de un pasaje que está en Jeremías 2:13, que dice el Señor: porque dos males ha hecho mi pueblo, te lo parafraseo. Me dejaron a mí. No, te lo voy a leer mejor. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. Eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Muchas veces nosotros, como dice el Señor, me dejaron a mí, fuente de agua viva, un manantial que está siempre fluyendo. Pero no solamente dejamos ese manantial que siempre está fluyendo del trono de Dios, sino que cavaron para sí cisternas vacías que no retienen el agua. ¿Y qué son esas cisternas? Está, como ya te digo, el manantial del que el agua está fluyendo permanentemente, un agua limpia, un agua pura, un agua que no se estanca. Pero están las cisternas rotas. Vamos a ir al ejemplo de un aljibe que solamente tiene agua si viene agua llovida, y después de un tiempo esa agua se estanca, esa agua también se termina, como es el agua que viene de la lluvia, un día de sequía y no hay más agua, y esa agua se convierte en lodo, se convierte es un agua descompuesta, y eso es lo que muchas veces hemos buscado. Como le decía en esto le decía Dios a su pueblo escogido, en los tiempos de la antigüedad. Dos males han hecho. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas. ¿Cuántas veces hemos ido tras cisternas rotas? Tras como hizo este jovencito, esas cisternas rotas que lo único que le trajeron fue una sequía total. Sí, Señor. Le trajeron también tal vez hasta putrefacción.
esa cisterna que pueden ser la fama, esa cisterna vacía que puede ser vivir las cosas del mundo, esa cisterna vacía que puede ser tal vez que pongas tu mirada en las riquezas. No es malo, pero dice que ¿cómo? No se puede servir a dos señores. Sí, pero que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Sí, sí. Tenemos, lo necesitamos y lo disfrutamos. Pero que ese dinero y ese empeño por trabajar no te impida buscar la verdadera fuente de agua viva, como dijo Jesucristo. Acá en lo que yo te iba a hablar, que era en la Samaritana, es un pasaje muy conocido. Dice en el versículo 13, le dice Jesucristo a la Samaritana: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mujer, al igual que ese pródigo o que este pueblo de Israel en aquella época, estaba buscando el agua en cisternas vacías. Y vemos más adelante cuando Jesucristo le dice, porque Jesucristo se acercó para hablarle de la necesidad que ella tenía física en ese momento, que era el agua, que era muy importante. Pero Jesucristo la llevó para que ella después se diera cuenta que su necesidad más grande no era el agua física, su necesidad más grande era su sed espiritual, y eso solamente te lo puede saciar nuestro Señor, como dijo también en San Juan 7. El que quiera venir a mí, beba de esta agua que yo le daré, agua que fluye, como te decía, esa agua del manantial de vida. Entonces le dice Jesús a la samaritana en un momento, cuando ella estaba tratando de salirse del tema, porque Jesús cuando viene a vos siempre va a venir mostrándose la necesidad que tú tenés, para después revelarte cuál es la solución, que no es solamente una solución física, es Él, que es la fuente de agua viva. Entonces en un momento le dijo, ve, trae a tu marido, porque hasta ahí ella no se daba cuenta de la necesidad que tenía. Muchas veces estamos en una situación y una necesidad y no nos damos cuenta, pero cuando Jesús le dijo, ve y trae a tu marido, no tengo marido. Verdad has dicho, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces, ¿qué vemos en esta mujer? Que había estado buscando en cisternas vacías, en cisternas que no retienen el agua. Podemos llamarle a cada una de esas parejas cisternas vacías. Pero Jesucristo le dice, ven, que yo te voy a dar de un agua que nunca más volverás a tener sed. Estaba hablando del Espíritu Santo, estaba hablando de esa agua viva que fluye cuando vos recibís al Señor como tu Salvador. Y ahí la mujer se dio cuenta, yo creo que tú eres profeta. Porque solamente alguien que viene de Dios puede saber mi vida. Y claro que Él sabe tu vida. Claro que Él sabía la mía, pero Él nos ama así como somos. Nos ama así como estamos y así es que Él quiere que nosotros vengamos a Él. Como esta samaritana que tenía que esconderse de la gente porque la gente no quería estar junto a ella. Las demás mujeres éramos tan pulcras. No nos queremos acercar a veces a los pecadores. Pero Jesucristo justamente vino a buscar a los pecadores. Él vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros a veces miramos por arriba del hombro porque somos tan santos ante nuestros propios ojos. Pero a los ojos de Dios no lo podemos engañar porque Él conoce nuestra situación. Y antes de que la mujer lo declarara, ella sabía que había buscado en 6 cisternas rotas. Pero en ese momento se había presentado delante de ella el que tenía esa agua que nunca iba a faltarle. Esa agua que viene del trono mismo de Dios. Y es ese que se le presentó a la samaritana, el que hoy te está diciendo a vos, ven a mí. Amén. Ven a mí, deja de buscar en lugares que hasta ahora no has podido saciar tu sed.
El único que puede saciar tu sed espiritual y solucionarte ese problema que tú tienes soy yo. Primeramente, el problema, la comunión cortada con el Padre. A través de Jesucristo restablecemos esa comunión, sí, Señor, que se había cortado. Y segundo, el problema que tú estés pasando, Jesucristo es la solución. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida y Jesucristo es el que en esta hora te está diciendo, ven a mí, toma de esta agua que yo te voy a dar. En ese pozo vas a buscar y vas a tener siempre sed, pero si vos me buscas a mí, vas a tener siempre esa fuente de agua viva, eso que te va a dar esa paz, ese gozo, que no importa, como te decía al principio, el gigante que se te presente, porque yo estoy contigo y yo te voy a ayudar en todo. No tengas temor como tuvieron el ejército de Israel, que estaban atemorizados porque estaban el enemigo allí burlándose de ellos. Y capaz vos tenés un problema que se está riendo de vos. Pero en esta hora yo te digo que acá está aquel que va a derribar ese problema, que te va a dar esa agua viva y no vas a tener que seguir buscando y cavando cisternas que no retienen agua. Vas a tomar ese paso de fe y vas a recibir a Jesucristo que te está diciendo, ven, pastor. El Señor te está llamando y te está llamando con cuerdas de amor a su preciosa presencia. Despójate de ese espíritu de duda, de ese espíritu de incredulidad que muchas veces es el que batalla en nuestros miembros para que no recibamos a Jesús. Esto no es fanatismo, esto es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mas el justo por su fe vivirá, dice en Habacuc y también dice en el Nuevo Testamento. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué estás esperando, amigo y amiga, para comenzar a caminar con Jesús? Sí, pero que nada, esas son excusas, esas son cisternas rotas, que el enemigo quiere poner delante tuyo para que tú sigas entretenido, sigas desapercibido a las cosas de Dios, pero el Señor te está llamando. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz, dio su vida, porque a Él nadie se la quitó, en rescate de tu alma y de la mía y de toda la humanidad. El que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice el Señor. Así que, ¿qué estamos esperando para dar ese paso de fe y que podamos decir, a viva voz, testificar cuán grandes cosas Jesús ha hecho en tu vida? Hasta ahora no ves nada. Dale una oportunidad a Jesús. Camina tomado de la mano de Él y vas a ver esos frutos de justicia, esos frutos de arrepentimiento que el Señor está haciendo con todo lo que una vez creyeron en Él. Yo sé que lo vas a hacer y le vas a decir así a Jesús, ahí en tu casa o donde te encuentres. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, yo te entrego todos ellos y me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, Jesús, en el libro de la vida. Te reconozco, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Señor Jesús, porque quiero ser un hijo tuyo. Dios los bendiga. Amén.